Buenos días, buenas tardes estudiantes. Iniciamos la semana 19 pues trabajando desde casita y vamos a iniciar pues ilustrando la unidad número 5 que tiene por título La novela gótica. Después de haber hecho lo que es la ilustración del cuaderno con el nombre de la unidad, pasamos pues a resolver lo que es la anticipación. Iniciamos ahí observando dos imágenes. De las imágenes vamos a responder siempre en el libro qué personajes se identifican en las imágenes y van a ustedes escribir qué identifican sobre esos personajes y luego van a escribir lo que conocen sobre ellos. ¿Qué emociones o sentimientos transmiten las imágenes? Ahí van a explicar ustedes qué sentimiento le transmite, si miedo, enojo o cualquier sentimiento que le transmita a ustedes la imagen. ¿Cuáles son los elementos sobrenaturales en las historias góticas? Ustedes van a escribir qué elementos. Sabemos que lo sobrenatural es todo aquello que, pues, como su nombre lo dice, no se pueda vivir a través de las cosas simples o naturales. Lo sobrenatural es como cuando hablamos de brujas, cosas de hechizos, que de una vaca se convierte en ser humano y ese tipo de situaciones. Luego dice cuáles son los lugares en los que se desarrollan las historias góticas. Ustedes van a escribir lo que conozcan sobre eso. Posteriormente van a elaborar una lista de películas góticas que conozcan y escriben las características de sus personajes, nombre de la película y descripción de un personaje. Eso es lo que ustedes tengan conocimiento. Posteriormente vamos a pasar a lo que ya es pues lo que es la construcción, que sería la novela gótica. Ahí nos menciona que la novela gótica es un subgénero narrativo que surgió en Inglaterra. El origen de este subgénero se encuentra en la literatura medieval y de terror, donde la trama transita por los laberintos más inhóspitos e insospechados de la conciencia humana. Luego nos enfrentamos acá con las características de la novela gótica. Las historias dice que se desarrollan en lugares como los bosques sombríos, castillos antiguos, posee elementos sobrenaturales, cadáveres, monstruos, se ambienta en épocas pasadas, el mundo de los sueños y las pesadillas, los amores pasionales, las tragedias, y la trama pues son los personajes que desarrollan como angustia, miedo, temor y pasiones desenfrenadas. Eso es en cuanto a qué significa o qué es la novela gótica y cuáles son las características. Luego nos menciona algunas novelas representativas, los autores y su año de publicación. Para poner un ejemplo, dice que Los misterios de Udolfo de Amraphel en 1794. Luego de que le hayamos leído la información vamos a completar la tabla. Dice, completa el siguiente esquema a partir de la información idónea sobre la novela gótica. La novela gótica. Definición, sabemos que la definición está aquí. Es un subgénero narrativo que surgió en Inglaterra. El origen de este subgénero se encuentra en la literatura medieval y el terror, donde la trama transita en los laberintos más inhóspitos e insospechados de la conciencia humana. El origen, ahí menciona que el gótico es un estilo artístico que se desarrolló en Europa occidental entre el siglo XII hasta finales del siglo XIV, caracterizado por su complejidad y bastante abundancia de detalles exóticos en las obras arquitectónicas religiosas de la Edad Media. Luego le preguntan las características. En las características ahí ustedes pueden escribir que se desarrolla en lugares como bosques, se ambienta en épocas del pasado, que se basa en los mundos de ensueño, se trata de los amores pasionales, las tragedias y la trama pues se desarrolla en sentimientos de angustia, miedo y de horror. En cuanto a los autores, ahí les da una lista de autores
también de las obras y el año en que se publicaron. De esa información ustedes van a completar ese esquema. Luego está un fragmento de una novela gótica titulada Frankenstein o el moderno Prometeo. La van a leer y luego van a contestar como siempre. Ustedes saben que de cada lectura se contestan las preguntas. Considero que la lectura anterior pertenece a una novela gótica. Si es sí, va a justificar, y si es no, también, ¿verdad? ¿Qué sentimientos experimentan los personajes del texto? Van a explicar qué sentimientos experimentan y lo va a explicar. Describimos el lugar en el que suceden los acontecimientos. Vamos a ver el espacio y se va a describir qué elementos sobrenaturales están presentes en el texto. Que ustedes van a escribir ahí qué observaron. En este texto las preguntas las van a contestar en el cuaderno. Luego pasamos a lo que es el sintagma adverbial. Leemos la información. El sintagma adverbial se abrevia pues S.ADB, que significa pues sintagma adverbial. Es aquel que está compuesto por un adverbio que funciona como núcleo. Su estructura es la siguiente: cuantificador más núcleo más complemento del adverbio, combinados o solos. Los cuantificadores, estos también son llamados intensificadores, son los que asignan o intensifican una cantidad al adverbio. Entre los ejemplos podemos tener algo, mucho, demasiado, más, muy. Entre los ejemplos tenemos: ella repartió muy poco. El verbo ahí es repartió. Cuantificador sería muy. El adverbio sería poco. El sujeto ya sabemos que va a ser ella y el predicado va a ser repartió muy poco. En cuanto al núcleo, el elemento imprescindible y obligatorio del sintagma, siendo desempeñado por un adverbio de lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación y duda. El ejemplo que tenemos es: el corredor ganó fácilmente la carrera. Como siempre, sujeto sería el corredor, predicado sería ganó fácilmente la carrera. El determinante y sustantivo sería él, el sustantivo corredor, el verbo sería ganó, el adverbio fácilmente, determinante sería la y el sustantivo sería carrera. El sintagma nominal es el corredor, sintagma adverbial sería fácilmente, y ahí estaría pues dividida la oración. Tenemos también tipos de adverbios: de lugar, aquí, ahí, allí, cerca y lejos. De modo, bien, mal, así, despacio. Muchos adverbios de modo están formados por un adjetivo en femenino seguido de la terminación mente, por ejemplo, rápidamente, fácilmente, obviamente, y esos otros ejemplos, ¿verdad? En el adverbio de tiempo tenemos ayer, hoy y mañana. De cantidad puede ser mucho, poco, bastante. De afirmación, sí, también. De duda puede ser quizás o acaso. Y de negación, no, tampoco. Analizamos la siguiente oración simple. Identificamos el sintagma adverbial. La motocicleta va muy despacio. Ustedes van a dividirlo así como los ejemplos que están arriba, ¿verdad? Escribiendo el sujeto, predicado, el sintagma adverbial, los determinantes, si hay sustantivo, si hay verbo, el adverbio y las partes en las que se divide esa oración. Pasamos a lo que es la consolidación. Lo que se va a trabajar aquí, ahí menciona que se va a trabajar en equipo. Obviamente no lo van a hacer en equipo porque están trabajando desde casa y están haciéndolo de forma individual. Entonces van a leer el fragmento de la novela gótica El castillo de Otranto.
la van a leer, posteriormente van a resolver las actividades que se les menciona, del literal A al literal D. Eh, ¿Qué sentimientos experimenta Manfredo e Isabela? Lo que van a hacer es una descripción de los sentimientos que ellos experimentan. Luego los acontecimientos sobrenaturales que ocurren en el texto igual se van a explicar. Explicamos las siguientes características presentes en el texto. Ahí da las dos características. Los amores pasionales, las tragedias y los sentimientos intensos. Ustedes lo que van a hacer es simplemente explicarlo. La siguiente característica sería: la historia se desarrolla en lugares como bosques, sombríos, mazmorras, castillos antiguos, abadías, entre otros. Ustedes van a explicar por qué consideran que se hace de esa manera. Luego van a responder de la A a la D en el cuaderno. Consideramos adecuada la actitud de Manfredo. Según la actitud de Isabela, ¿cuál es el papel que desempeña la mujer de esa época en comparación con la de la mujer actual? Van a hacer una comparación con la mujer que habla en la novela gótica con la de la mujer en la actualidad. Luego, ¿cuál creen que será el destino de Isabela? Ustedes van a partir de lo que han leído para crear como la finalización o el destino que ella va a tener. Y por último, escribimos las 3 oraciones subrayadas e identificamos los sintagmas adverbiales en las oraciones simples. Las 3 oraciones subrayadas son: el linaje de Manfredo requiere de muchos apoyos. Con solo ver la palabra muchos sabemos que se está hablando de cuantificación. Luego dice: mi mente está demasiado apesumbrada por la catástrofe de la familia. Igual, ¿verdad? Ahí donde dice demasiado. Y la última dice: estaba cerca de la entrada de la caverna subterránea. Allí está hablando de cerca o de lugar. Está hablando de lugar. Entonces eso sería lo que ustedes tendrían que resolver. Espero puedan terminarlo. Y ya saben que se les estará revisando cuando estemos de manera presencial. Buenas tardes, buenas noches y feliz día. Bendiciones.